Hola chicos, ¿cómo están? Les estoy preparando acá un video introductorio para comenzar a trabajar los elementos teóricos de supremacía constitucional. Ustedes tienen un artículo de Cristina Girotti, donde van a encontrar el concepto, la historia y el articulado de la Constitución que corresponde a este tema. ¿Por qué digo articulado de la Constitución? Porque la doctrina de la supremacía constitucional no es algo que vamos a encontrar definido en un artículo específico, sino que lo vamos a ir construyendo a lo largo de varios artículos y lo que interpretamos de ellos, ¿sí? Eso es lo que se llama la doctrina que se construye, el estudio del derecho que surge de la interpretación del articulado y las sentencias judiciales. Así que, entre ustedes y yo, vamos a construir este tema, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener como norte es la idea de que la Constitución es la norma más importante de un país, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa Constitución surge en un momento fundante, como ustedes ya vieron, con el poder constituyente. Ahora, esa Constitución, que surge en un momento determinado, como vimos con el constitucionalismo liberal, y que tuvo algunos procesos de reforma, trasciende la historia de nuestro país y trasciende los diferentes gobiernos que van teniendo lugar en nuestro país y en todos los países. Ahora, ¿qué pasa? Si bien esa Constitución la tenemos de fondo como una garantía ciudadana prácticamente atemporal, constantemente se sancionan leyes, se dictan decretos, resoluciones, reglamentaciones, decisiones de la AFIP, del Banco Central, de un montón de organismos que sí afectan nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender qué rol juegan cada una de las normas y cómo se ubican en este esquema de la supremacía para, en caso de que esas normas que nos afectan día a día sean incorrectas o no se atengan a los valores consagrados en la Constitución, nosotros podamos reclamar a través del control de constitucionalidad que esa norma no se aplique para nosotros. Entonces, retomando, tenemos a la Constitución como norma fundante y más importante de nuestro país. Y ese es el principal concepto de la supremacía constitucional. ¿De dónde entendemos esto? Vamos a ver. Hay algunos artículos de la Constitución que nos permiten entender cómo se construye esta doctrina. Bien, vamos a empezar por el artículo 28, por ejemplo, que dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, todas las leyes que vengan después, producidas lógicamente en el Congreso, no pueden ir en contra del articulado de derechos y garantías de nuestra Constitución. Acá hay una relación de importancia de unas con otras. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Aquellas decisiones políticas que se visualicen en tratados signados por un gobierno determinado, ¿sí?, con una potencia extranjera, con un organismo internacional, aquellos tratados internacionales que firme un país en un momento determinado debe ajustarse a los valores de la Constitución. Vamos al artículo 31. Dice: estas leyes
las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ello. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Acá aparece un nuevo elemento que es lo que produce cada provincia en términos normativos. Nosotros sabemos que hay una Constitución Nacional, que hay leyes nacionales, pero a su vez estamos en un Estado federal y cada provincia produce sus elementos normativos, tiene su propia Constitución, tiene sus leyes. ¿Y qué pasa con esas leyes? ¿Tienen una libertad absoluta o tienen que regirse por ciertos vectores nacionales? Deben respetar lo que es la normativa federal. Entonces, cualquier constitución que se dicte en las provincias o cualquier ley que se promulgue en un congreso provincial debe respetar los valores, los principios constitucionales. Esto nos habla, ahora lo vamos a visualizar, de dos bloques normativos, uno federal, otro provincial, donde el provincial está por debajo del federal. Por último, les quería mencionar el artículo 30, que dice: la Constitución, que ustedes ya lo vieron en Poder Constituyente, puede reformarse en todo en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con voto de las 2/3 partes al menos de su miembro, pero no se efectuará por una convención, sino por una convención convocada al efecto. Lo que nos hace entender que la Constitución no es una ley cualquiera más, y por ello es que necesita un tratamiento único, podríamos decir, como lo es una convención al efecto con convencionales electos para esa ocasión, ¿sí? Entonces, así van viendo, hay otros artículos que ustedes tienen en lo que tienen para leer, estos son los principales, donde nosotros podemos entender a partir de su lectura que existe una doctrina de la supremacía de la Constitución y que las normas que se dicten por debajo no deben contradecir, no deben ir en contra de lo que dice la Constitución. Pero ahora vamos a ir a un artículo bastante complejo, que es el 75, inciso 22. En lo que respecta al artículo 75, nos ubicamos en las atribuciones del Congreso, ¿sí? Y en el inciso 22 vamos a estar hablando de qué es lo que el Congreso puede hacer con respecto a la asignatura, a la firma de tratados internacionales, cuál es el rol que cumple el Congreso. Y en este contexto es que nos va a decir mucho de la incorporación de los tratados internacionales y el rol y jerarquía que tienen los tratados internacionales a partir de la reforma del año 1994. Les voy a compartir por acá unas filminas donde vamos a visualizar lo que quiere ser una pirámide de Kelsen, que es el autor que construye esta teoría en primer lugar. Y esta pirámide nos permite visualizar la jerarquía de las normas y, por ende, la importancia que tiene cada una de ellas. Van a ver que en la cúspide se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y acá aparece una frasecita nueva, que es jerarquía constitucional, asociado a determinados tratados, que son los tratados de derechos humanos. Dice el 75-22, segundo párrafo: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Esto fue un momento muy importante en la historia constitucional porque estamos incorporando a la Constitución elementos que fueron elaborados o producidos fuera de lo que es nuestra soberanía jurídica clásica, ¿sí? Ustedes nacieron con esto, con lo cual no les va a costar entenderlo, pero en el año 94, antes del año 94, cuando se comenzaban a asignar los diferentes tratados que vinieron de la mano del proceso de globalización y las telecomunicaciones, el mayor contacto con otras potencias, con otros países y la formación de los organismos internacionales, todo este proceso de internacionalización del derecho dio lugar a que se firmen muchos tratados sumamente útiles, ¿sí? Y que incluso prevén una protección del ciudadano frente a cualquier arbitrariedad que pudiese producir el propio Estado, ¿sí? Estamos incorporando nuevos derechos, nuevas defensas para la ciudadanía. Ahora, antes del año 94, cuando un juez tenía frente a sí una causa y una de las partes invocaba un articulado constitucional puro o una ley, perdón, este ejemplo va a ser más claro, una ley nacional, y la contraparte, en su escrito de contestación de demanda, por ejemplo, invocaba un tratado internacional y al juez se le presentaba un dilema sobre cuál norma debía prevalecer en ese conflicto. Entonces, esos problemas que empezaron a surgir con la aplicación del derecho internacional, surgieron teorías monistas, dualistas, que si bien no vamos a abordar, reflejan lo que era las diferentes vertientes sobre interpretación del rol de los tratados, queda completamente zanjado en el año 94 con esta reforma. ¿Por qué queda zanjado? Porque en este artículo se detalla, se explicita y queda plasmado que hay 11 tratados de derechos humanos que tienen la misma importancia que la Constitución, tienen jerarquía constitucional, valen como la Constitución. Entonces, al juez, si se le presenta una parte con una ley y la contraparte con uno invocando a uno de estos tratados, va a saber cuál tiene que hacer prevalecer en caso de que no haya forma de armonizarlas, ¿sí? Era bastante relevante, es bastante relevante que en lo práctico que hayan explicitado cuál es la importancia de los diferentes tipos de tratado, porque vamos a ver que no son solo estos 11 tratados de derechos humanos los que detalla en relación a la jerarquía el articulado del 75, ¿sí? Entonces, estos 11 tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementarios, es decir, actúan en forma completamente armónica con la sección de derechos y garantías que ustedes encuentran en la primera parte. Son complementarios, son tratados, elementos normativos, anexos que complementan a la Constitución. Luego dice, solo podrán ser denunciados, en su caso, denunciar es renunciar a pertenecer a un tratado.
por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Fíjense que es la misma mayoría que se necesita para reformar la Constitución. Y luego dice, porque claro, el año 94 es un momento cerrado, donde se incluyen los tratados de derechos humanos firmados hasta ese momento, pero ¿qué pasa si se firman tratados a posteriori de ese momento? Dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Es decir, esta misma mayoría calificada, este mismo quórum calificado, se precisa para incorporar con jerarquía constitucional tratados de derechos humanos a posteriori del año 94. Es decir, si en el año 2000 se firman, de hecho se han firmado algunos, esto sigue en completo movimiento, porque los tratados se siguen elaborando, se siguen produciendo a nivel internacional. Si se aprueban tratados de derechos humanos a posteriori, estos pueden obtener el rango de jerarquía constitucional sin reformar la Constitución, solamente con, y no es menor, con el quórum calificado de las 2/3 partes de los totales, la misma que se requiere para denunciar un tratado y para reformar la Constitución. Mayoría de la cual, ya vimos, implica un nivel de consenso político partidario muy alto. Esto nos habla de una política de Estado y no de gobierno, con el grado de acuerdo que requieren este tipo de acciones, ¿sí? Bueno, esto en lo que concierne a la cúspide, ¿sí? Esa que ven en color verde en este gráfico, pero después vamos a encontrar que hay otros tratados, que no son los de derechos humanos, que tienen su importancia, no tienen jerarquía constitucional, pero también están mencionados en el 75, inciso 24, cuando dice aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicciones a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Y acá encontramos otra referencia a el grado de importancia o jerarquía que tiene una norma determinada. Acá estamos hablando de tratados que tienen que seguir, bueno, respetar los valores democráticos y derechos humanos, pero que tienen una jerarquía supralegal. Por ende se entiende que son infraconstitucionales. Ustedes me van a decir, ¿y qué nos cambia? Bueno, en realidad esto es importante a la hora de la aplicación que hacen los jueces en los casos específicos, donde si hay alguna contraposición normativa sostenida en, por un lado, articulado de un tratado del 75-22 o el articulado de estos tratados, sabe el juez cuál es el que tiene al que tiene que darle prioridad, ¿sí? Bueno, entonces vimos que en esta parte de este artículo de la Constitución vamos a encontrar aclarados cuáles son los diferentes roles de los tratados internacionales que previo al 94 no teníamos ninguna explicación, no teníamos ninguna referencia y quedó zanjado completamente en el año 94, adaptándonos así a una realidad internacional que era innegable, que era la firma de los tratados internacionales, sumamente útiles porque los nuevos problemas o conflictos trascienden actualmente fronteras, y nosotros teníamos que tener una legislación moderna que respondiera a esa realidad. Luego de esto vamos a encontrar las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo y que cuentan,
con el aval tácito o expreso del Congreso, los demás decretos dictados por el Poder Ejecutivo, y ya vamos viendo que estas normas, ¿sí?, las vamos a encontrar por debajo. Van a ver que en este gráfico, en la base, ¿sí?, digamos, en el primer escalón, ustedes tienen referenciados resoluciones y disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, no solo dicta decretos, sino que dicta todo tipo de decisiones administrativas concernientes al funcionamiento tanto de ese poder como de la propia administración pública. Después mencionamos jurisprudencia, usos, costumbres, doctrinas, y bueno, cuando digo un poquito más arriba resoluciones, también me refiero a todas las resoluciones de órganos públicos, Banco Central, AFIP, ANSES, y a propósito, nosotros colocamos este primer escalón como el más grande, porque en realidad nosotros en nuestra vida cotidiana, lo que más nos atañe, lo que más nos toca a diario, a lo que más estamos atentos, es a esas pequeñas resoluciones, pequeñas en el sentido de la jerarquía que tienen. Si el presidente dicta un DNU que permite la libre circulación o no por motivos de pandemia, si hay presencialidad o no en las clases. Este año y el año anterior que pasó, realmente estuvimos atentos todos a una serie de decisiones que surgían de, bueno, los que le contaba eran decretos, pero también aquellas resoluciones que surgen de todos los órganos administrativos con los que nosotros nos tenemos que mover a diario, ¿sí? Entonces, creemos que toda la bibliografía nos dice, bueno, la cúspide es lo más importante. La cúspide es el norte, y la cúspide tiene que ser respetada, y los valores que están consagrados en la Constitución deben ser respetados, y para eso tenemos herramientas. Pero no dejemos de ver que donde está el verdadero poder de policía del Estado, es en el primer escalón. Entonces, saber que existe esta jerarquía, y saber que todo lo que se dicte dentro de esta pirámide ficticia tiene que respetar esos valores, nos da a nosotros herramientas para poder decir, bueno, no, esto hasta acá llega, ¿sí? Por eso es importante que conozcamos dónde están ubicadas cada uno, ¿sí? Y después vamos a trabajar todo lo que concierne al ejercicio de esas defensas que tenemos ante el violentamiento de esta jerarquía. Por último, les quería mencionar qué pasa con la jerarquía de las normas provinciales, que algo ya les mencioné. A ver, ustedes viven, algunos puede ser que vivan en Cava, otros viven en diferentes provincias, y cada provincia, en los términos de sus niveles de autonomía y de los poderes delegados y no delegados que tuvieron en el pacto fundacional con el Estado Nacional, tiene atribuciones para dictarse su propia constitución y sus propias leyes provinciales, como a su vez también dentro de las provincias, dejamos a un costadito lo que pasa con Ciudad Autónoma, existen municipios, y esos municipios también pueden dictar ordenanzas municipales y decisiones del intendente municipal. Este bloque normativo lo vamos a graficar de esta manera, con una pirámide que está por debajo de la pirámide principal, a modo de decir que a su vez cada provincia tiene su propia jerarquía. Las leyes y los decretos provinciales deben responder, las resoluciones y las ordenanzas deben
respetar las constituciones provinciales de cada una de ellas. Pero a su vez, inclusive esta propia pirámide, con esta constitución provincial, debe respetar al 100% lo que es la normativa federal. Así que, chicos, con esto terminamos una primera aproximación a lo que es la supremacía constitucional. Ustedes ya tienen el material para leer y cualquier duda nos pueden consultar. ¿Sí? Nos estamos viendo. Hasta luego, chicos.